Una vez más damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que estuvieron integrándose presencialmente a nuestro servicio en esta mañana. Damos gracias al Señor por cada uno de ellos. Y damos gracias al Señor por su palabra que está en medio nuestro y que nos ha venido acompañando a través de todos estos meses. Continuaremos predicando en la mañana de hoy acerca de Mateo y la confrontación que el Señor Jesucristo viene teniendo allí, habiendo ingresado a la ciudad de Jerusalén por última vez en su vida. Cierto es que en el capítulo 21 nosotros vemos que él sale, amanece fuera de Jerusalén en Betania y luego regresa al día siguiente, pero lo que quiero decir es que ya el Señor está caminando sus últimos días de su ministerio terrenal aquí en la tierra. Ya el Señor Jesucristo, en el capítulo 21 que estamos estudiando, ingresó a la ciudad de Jerusalén, y fue ese ingreso a la ciudad de Jerusalén el que se conoce como el famoso Domingo de Ramos. Usted sabe cómo la religión le ha puesto ese nombre, ¿verdad? A través de la historia de la religión de este mundo, se le ha puesto este nombre porque fue ese tentativamente primer día de la semana conforme a la narrativa de Mateo. El Señor Jesucristo ingresó allí a la ciudad y fue recibido con palmas, con vítores, con cantos, con alabanzas. Y luego de ese momento particular, nosotros hemos visto la manera en cómo el Señor Jesucristo ha sido confrontado y ha confrontado a los hombres, a los escribas, a los fariseos, a los ancianos. En ese momento, ¿verdad?, dramático de la vida del Señor Jesucristo, cuando vemos que el Señor Jesucristo se airó justamente, el Señor Jesucristo no pecó en su ira contra los que vendían y con toda seguridad, mire, engañaban de manera usurera allí en el templo, vendiendo y haciendo negocios, más que negocios, cueva de ladrones. El Señor Jesucristo llamó a aquellos venduteros, a aquellos negociantes, aquellos traficantes más bien. Y todo este es el contexto. Ese es el contexto del capítulo 21. Yo quise traerlo delante de ustedes, delante de su memoria, para que usted sepa, ¿verdad? A pesar de que vamos ciertamente estar allí en los versos 28 al 32 del capítulo 21 de Mateo, versos 28 al 32, pero es necesario conocer el contexto, porque esta porción, desde el 28 al 32, que nos va a servir de marco en esta mañana para el mensaje, es la continuación de la respuesta del Señor Jesucristo a estos ancianos y sacerdotes de Israel que le acusaban, que le hostigaban, que le cuestionaban con respecto a la autoridad con la cual el Señor Jesucristo hacía las cosas que hacía. ¿Usted se acuerda de ese mensaje hace tal vez un par de domingos atrás? ¿Con qué autoridad haces esto?, le decían al Señor Jesucristo. ¿Y usted se acuerda que el Señor Jesucristo se reservó la respuesta, sí o no? Si ustedes me dicen tal y tal cosa, yo les respondo. Pero si no, no le voy a responder. Y al final, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, habiendo escuchado, bueno, pues mira, no sabemos la respuesta a tu pregunta. Y el Señor Jesucristo, con toda tranquilidad, con toda soberanía, con toda autoridad, les dijo, bueno, pues yo tampoco sé. Yo tampoco sé quién me dio esta autoridad. Y no les voy a decir. No les voy a decir. Y esta porción en esta mañana es la porción que es la continuidad de la respuesta del Señor Jesucristo a ese emplazamiento, a ese cuestionamiento, ¿verdad?, que hacían estos hombres. El Señor Jesucristo desarrolló, mire, un ministerio terrenal, bueno, el más exitoso ministerio terrenal sobre la tierra, sobre historia alguna de trato de Dios con el hombre. El ministerio más exitoso de la historia del trato de Dios con el hombre lo desarrolló el Señor Jesucristo. Yo tengo aquí, bueno, ahora en marzo voy a cumplir 10 años ministrando Iglesia Bautista Trinidad. ¿Usted lo puede creer eso? 10 años. Y dentro de poco
8 de haber sido ordenado. Pero visitando la iglesia, ministrando la iglesia desde marzo del 2012, estamos, por la voluntad del Señor, compartiendo la palabra de Dios con la Iglesia Bautista Trinidad. Yo no sé si a usted le parece eso, bueno, pero a mí eso me hace abrir los ojos. 10 años. 10 años. El tiempo pasa, mire, mi hermano. Increíble. Increíble. Aquí tenemos jóvenes ya, jovencitos, fuertes, grandes. Y yo tengo fotos de ese tiempo cuando comenzábamos, 2012, 2013. Eran unos pequeñitos. Yo decía, pero ven acá, ¿quién es este? No puede ser este mismo joven que está aquí hoy. El tiempo ha transcurrido, mi hermano. 10 años. Pero el ministerio del Señor Jesucristo duró 3. ¿Usted sabía eso? Solamente 3 años el ministerio del Señor Jesucristo. Y nosotros, por más que seamos pocos, somos 30, 40, a lo mejor 50 personas. Muchas veces nos juntamos aquí cuando hay actividades especiales, evangelísticas. Pero 12 congregamos nosotros los jueves en la noche cuando hay 3 gatos. 12 vienen aquí. El Señor Jesucristo, su ministerio fue con 12 hombres por 3 años. Y fue el ministerio más exitoso de la historia. El ministerio más exitoso de la historia. Porque el protagonista de ese ministerio es el propio Señor Jesucristo. Porque fue el Señor Jesucristo, Dios encarnado, Dios en medio de aquellos hombres, que cargó sus corazones, que transformó sus corazones y que puso un peso de gloria, un peso eterno. Usted no puede librarse de ese peso. Cuando usted es llamado por el Señor Jesucristo, cuando usted es llamado, no hay manera en la que usted y yo podamos eludir exitosamente ese peso. Y estos hombres fueron los responsables de recibir esa carga en los corazones de ellos. Esa carga de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Usted se acuerda de esa porción? En Marcos, al final del libro del evangelio de Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa era la encomienda que tenían estos hombres. La misma encomienda que el Señor Jesucristo puso en sus corazones, en sus hombros, en sus mentes y en sus pies. En sus pies. De manera que ellos pudieran, animados, confortados, empujados por esa pasión para predicar el evangelio del reino de los cielos, encaminarse de manera práctica y concreta, encaminarse, ir, movilizarse, moverse hacia las naciones y predicar el evangelio del reino de los cielos. Y hacer discípulos a todas las naciones, dice la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas, decía el Señor Jesucristo, que yo os he mandado. Una gran encomienda, mi amado hermano, una gran encomienda. Dios el Padre es el dueño de la obra y Él es soberanamente el que envía a sus hijos a la labor. Pero tú y yo, mi amado hermano, debemos disponer nuestros corazones y nuestro ánimo y nuestra voluntad para ir y hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Usted sabe cuál es la palabra en griego que se usa para, la palabra en el original del Nuevo Testamento, la palabra en griego que se utiliza para ir, ¿usted sabe cuál es? Mire, peripateo. Eso da la idea de los pies avanzando uno detrás de otro. Y esa es la idea gráfica que nos ayuda a entender que el llamado debe movernos a una movilización concreta, real, ir y predicar el evangelio del reino de los cielos. Levantarnos e ir y atender ese llamado. El mensaje de esta mañana, mi amado hermano, tiene mucho que ver con ese llamado y esa responsabilidad. Y lo hemos titulado, por tanto, un llamado, 2 respuestas y una consecuencia eterna. Un llamado, 2 respuestas
y una consecuencia eterna. Veo a algunos que ya están preparándose para tomar notas. Tengo a algunos chicos por allí, ellos saben quiénes son, yo no voy a mencionar sus nombres, pero yo quisiera que también tomen notas y puedan registrar los puntos importantes de este mensaje en esta mañana. ¿Usted sabe lo que me ha sostenido a mí? ¿Usted sabe lo que me ha sostenido a mí por 26 años en el Evangelio? Yo no recuerdo cuáles fueron los mensajes con los cuales yo fui predicado y fui fortaleciendo mi convicción espiritual. Yo no lo recuerdo, pero yo tengo mis notas ahí. Yo tengo mis notas ahí. Y de cuando en vez yo las leo. Y un ejercicio que me gusta hacer en este tiempo de la digitalización es que yo tomo todas esas notas físicas, usted sabe, papeles que se van poniendo amarillos, que se rompen. Entonces yo paso eso ahí en un documento en electrónico. Usted sabe. Y tengo mi colección de notas allí. Entonces yo le animo, mi hermano, a eso mismo. No es que traiga una computadora aquí y todo el mundo verá. No, pero tome nota, o tome una palabra, o tome una idea. Y eso le ayuda a usted a afirmar estas verdades en sus corazones. Mateo 21, verso 28 y verso 32 de este mensaje titulado nuevamente, un llamado, dos respuestas y una consecuencia eterna. Dice la palabra de Dios de Mateo capítulo 21, verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, ¿qué dijo? No quiero. Pero después, dice la palabra de Dios, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondiendo él, dijo, ¿qué dijo? Sí, señor, voy. ¿Y qué hizo? Y no fue. ¿Cuál de los dos? Pregunta el Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, y ellos no eran sus discípulos. Recuerden que el Señor Jesucristo estaba hablando con los ancianos y los sacerdotes de Jerusalén, que le habían preguntado a él, ¿de dónde tú sacas esa autoridad? ¿De dónde tú estás? ¿Con qué permiso? ¿Con qué autoridad tú estás haciendo esto? Entonces, recuerden que esta es la respuesta, esta es la continuidad, esta es la extensión de esa respuesta del Señor Jesucristo, la interacción que él estaba teniendo con ellos. Por eso es que vemos que la porción en el verso 28 comienza, ¿pero qué os parece? Dijeron ellos, adiós, el primero fue el que hizo la voluntad de su padre. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre Dios del cielo, gracias por esta tu palabra. Gracias por confrontarnos, oh Señor, con ella, porque el eco que nosotros escuchamos de este clamor, oh Señor, nos impacta en nuestros oídos espirituales hoy. Nos impacta en nuestros oídos espirituales hoy, oh Dios de la gloria, a sabiendas, oh Señor, de que hemos pecado por saber hacer lo bueno y no hacerlo. A sabiendas de que continuamos, oh Dios del cielo, posponiendo un corazón para tu Hijo Jesucristo, para servirle con ánimo y con denuedo, para exaltar la gloria de su nombre, y seguimos diciendo sí, Señor, y no vamos. Oh Dios del cielo, habla a nuestros corazones y que en esta mañana podamos salir con convicciones firmes de este lugar. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor Jesucristo, mi amado hermano, había entrado a la ciudad de Jerusalén para sus últimos días con su gente, con su pueblo, con los suyos, como leemos en Juan capítulo 1. Enseñando, el Señor Jesucristo todavía enseñaba, todavía tenía tiempo, ánimo y razones para enseñar, amonestaba, confrontaba.
La necesidad, mi amado hermano, oiga esto, la necesidad de un Salvador no disminuye cuando se predica el Evangelio. ¿Usted me entiende eso? La necesidad de un Salvador no disminuye cuando se predica el Evangelio. Aumenta cuando se predica el Evangelio. Amén. Aumenta. ¿Usted sabe por qué? Porque el rigor del Evangelio y su predicación, lo primero que hace es exponernos a nuestro pecado. Eso es lo que hace. Nos expone con nuestro pecado. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, al menos cuando lo queremos hacer bíblicamente, cuando lo queremos hacer sanamente, conforme a la sana doctrina, lo primero que nosotros debemos recordarles a las personas es que son pecadores. Es que hay pecado en nuestras vidas. Es que no solamente cometemos pecados, sino que tenemos una configuración genético-espiritual dañada, corrompida. Somos pecadores. Y esa verdad debe hacernos reflexionar en nuestra condición y en nuestra posición delante de Dios. Por eso, mi hermano, la necesidad de un Salvador no había reducido, no había decrecido, no había disminuido la necesidad de un Salvador con la presencia del Mesías en medio de ellos. El Señor confrontó a los cambistas, el Señor confrontó a los escribas y fariseos que rechazaban la alabanza de los niños en el templo. Es más, el Señor confrontó hasta una higuera. ¿Usted se acuerda de esa porción? Confrontó una higuera y la secó porque no tenía fruto, teniendo hojas. Cuando debía tener fruto, sí tenía hojas. Y en medio de toda aquella confrontación, el Señor Jesucristo fue cuestionado por su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Luego de confrontar los corazones de estos sacerdotes y ancianos del pueblo, mi hermano, el Señor Jesucristo se reservó la respuesta, como ya dijimos, pero le ofreció una parábola, un símil, un escenario de una parábola, una similitud que el Señor Jesucristo hace en respuesta alternativa. El Señor Jesucristo les habló de la manera que contiene los versos 28 hasta el verso 32, y es lo que nosotros estaremos estudiando a partir de este momento. Si usted y yo, mi amado hermano, nos limitamos a ver en esta porción lo que es el mensaje superficial de la misma, a lo mejor usted y yo podríamos quedarnos tal vez en el tema de la obediencia a los padres. ¿Da para eso el texto? Sí. ¿Da para eso el texto? ¿O podríamos quedarnos en el mensaje superficial de que nuestro sí sea sí y nuestro no? ¿Da para eso el texto? Sí. ¿O podríamos quedarnos en el mensaje superficial de asumir nuestras responsabilidades como creyentes y cumplir lo prometido? ¿Da para eso el texto? Sí. Pero ese no es el enfoque de este texto, mi amado hermano. Y nuestra responsabilidad en esta mañana es llevar a la iglesia cuál es la intención del Señor con esta parábola, con este símil. Se trata de la gracia soberana de Dios para salvación a todo aquel que cree, mi amado hermano, a todo aquel que se arrepiente, sea o no parte de la nación de Israel, quienes fueron los primeros comisionados como nación santa y terminaron rechazando al Mesías que les había sido anunciado. Ese es el mensaje de esta porción. La soberana gracia de nuestro Dios, que es capaz de salvar para vida eterna a todo aquel que cree y viene a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe. Lo vamos a ver, usted se va a dar cuenta cuando comencemos a estudiarlo. Vamos entonces a la porción particular del verso 28. El Señor lo que hace en el verso 28, como ya dijimos, es continuar la conversación y la respuesta que tenía con estos ancianos. Y aquí en esta porción, desde el verso 28 hasta el verso número 30, que hemos subtitulado dos respuestas diferentes. Dos respuestas diferentes. Nosotros vemos al Señor, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
Ponga atención, mi hermano. Estamos leyendo la porción 28 al 30. Yo quiero que usted sea particularmente observador de las palabras aquí. Ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, dice la Biblia, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, no lo reproduce de nuevo Mateo, pero si dice que es de la misma manera, sabemos que le dijo lo mismo. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Mire, no estoy hablando de mis hijas. No, pero todo el que es padre, no estoy hablando de mis hijas. Pero todo el que es padre ha experimentado esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganmelo, mis hermanos, lo veo ahí como medio tímido. Todo el que es padre, mire, hasta Raudy y Lisbeth que están allá, que son nuevos padres, como quien dice. Todo el que es padre. Fulanito, ay sí, papi. Mire, pasan horas. Y usted puede decir al final, ¿verdad? Pero se puede mandar a buscar a muerte contigo. Pasan horas. Y fulanito ahí mismo sentado. No me señale a nadie para que no haya problema aquí. Mire, mi hermano, todos aquellos que tenemos la responsabilidad de levantar corazones desde niños hasta adolescentes que teman a Dios. Mire, y podemos ver un buen testimonio en ello, pero esto es natural en nuestros corazones. La desobediencia en nuestros corazones es algo natural. No se sorprenda. Pero lo que vemos aquí es eso, mi amado hermano. Un padre, y yo creo que usted me siga la secuencia de ideas a partir de este momento que voy a compartir con usted. Un padre, 2 hijos. Un padre, 2 descendencias. Un padre como Isaac, Esaú y Jacob. Un padre como Abraham, sus hijos según la carne y sus hijos según la promesa. ¿Usted me está siguiendo? Ese es el escenario que el Señor Jesucristo está compartiendo. Ese es el símil, esa es la similitud que el Señor Jesucristo, esa es la comparación que el Señor Jesucristo está utilizando para que nosotros entendamos el propósito de esta respuesta que el Señor Jesucristo les está dando a estos hombres que están cuestionando al Señor Jesucristo sobre su autoridad, pero ellos mismos son los hijos que dijeron que iban y nunca fueron. Ellos mismos son los hijos que dijeron que iban y nunca fueron. Porque nosotros lo vamos a ver en más detalle en un momento. Pero la nación de Israel, mi amado hermano, la nación de Israel fue ese hijo enviado por el Padre que dijo, sí, Señor, iremos. Y nunca fueron capaces de sostener su llamado de ser una nación santa, una nación de sacerdotes para la gloria de Dios, que les había formado como nación. Ahora bien, nosotros vamos a ver en detalle, mi amado hermano, en este momento, las respuestas de estos 2 hijos. Vamos a ver un poco también el aspecto del llamado mismo, pero vamos a ver las 2 respuestas suficientes en este momento para revelar los corazones de cada uno de estos 2 hijos. El llamado y la instrucción del padre fue, hijo, ve a trabajar en mi viña. ¿Usted lo está leyendo conmigo? Es así que dice, hijo, ve a trabajar en mi viña. Es así que dice. ¿Cómo que dice? Hoy, mi hermano, hoy. ¿A usted le dice algo esa palabra? Esa palabra le dice algo a usted. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Mira, ante todo, no es cuando tú quieras. No es cuando tú quieras. Porque nosotros tendemos mucho como creyentes. Mire, si tendemos como hijos naturales que somos a desobedecer a nuestro padre. Por favor, ayúdame con esto. Sí. No, pero es ahora. Es ahora que yo necesito que tú lo hagas. Esta inminencia, este sentido de urgencia que esta palabra aporta a esta declaración del Padre en esta parábola, en este símil, nos dice eso.
nos dice que es una condición ineludible, que usted no puede postergarla, que no cuando usted quiera. El Padre está diciendo, hoy yo quiero que tú vayas a trabajar en mi vida. Hoy. Y es importante que nosotros lo veamos y no lo pasemos por alto, mi amado hermano. Porque ese mismo llamado que tenía Israel es el mismo llamado que tiene usted y yo hoy, que tenemos usted y yo hoy como iglesia de Cristo. Una cosa es Israel, y eso lo hemos predicado varias veces, y yo no quiero que nadie se confunda en ese sentido. No estamos diciendo que Israel es la iglesia. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Tampoco la iglesia es un plan contingente, que porque Israel falló como sacerdocio santo de Dios, ay, caramba, falló Israel y ahora, bueno, pues la iglesia. No, mi amado, Dios estableció desde los tiempos eternos que una nación que no era nación provocaría a celos a Israel. Amén. Y esa nación somos nosotros, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios por medio de la fe en su obra de la cruz. Y esa obra que ellos rechazaron, habiéndola provocado, luego rechazaron al Mesías anunciado. Bien es cierto que después, con el poder del Espíritu de Dios, en aquellas primeras y multitudinarias predicaciones, la primera de ellas a mano del apóstol Pedro, más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo, mire, acongojados. Después que Pedro, por medio del Espíritu, les dijo a ellos, ese varón que ustedes colgaron, que ustedes mataron, ese fue el que Dios puso como Dios y Señor. Y estos hombres, mire, aterrorizados, le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces ahí es cuando encontramos, allí en el capítulo 2 de Hechos, esa magnífica declaración. Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para que vengan tiempos de refrigerio. Pero mi amado, Israel tenía un llamado inminente, un llamado ineludible, un llamado urgente para que revelase, publicase, manifestase a todas las naciones al Dios santo que les había constituido como una nación escogida, selecta entre las naciones, un linaje escogido. Eso es lo que eran ellos. Y a través de la historia y a través de su carácter idolátrico delante de su Dios, por medio de persistir en ser una nación, mire, rebelde y contradictoria, de dura cerviz, una nación que a pesar de todo eso, Dios extendía sus manos en favor de ellos todos los días, a pesar de todo esto. A pesar del favor de Dios para con ellos, Dios prometió un Mesías, Dios prometió un Redentor. Ese Redentor no solamente vino, mire, de sorpresa y de una manera avasallante. No. Le fue enviado un mensajero, Juan el Bautista, por el cual el Señor Jesucristo ya les está preguntando, ¿qué hicieron ustedes con Juan el Bautista? ¿Usted se acuerda de esa intervención particular? Y que vuelve y lo trae en esta porción, en esta mañana. Porque es evidente que lo que el Señor ha hecho con ternura, con paciencia, con misericordia en favor de su pueblo, ellos lo desecharon. Desecharon a Juan el Bautista. Lo metieron preso y le cortaron la cabeza. Pastor, que no fueron los judíos, fue Herodes. Pero ellos no dijeron nada, absolutamente. No se pronunciaron. No se levantaron en una turba cuando fue tomado preso, porque era un profeta y porque pudieron haberlo tenido como tal, como profeta. De hecho, Herodes y los escribas y los fariseos decían, tememos al pueblo porque el pueblo le tiene por profeta. Entonces te meten preso el profeta, el primer profeta que te es enviado luego de 400 años de silencio y tú no dices nada. Entonces razón tenía el Señor para cuestionar no solamente a la gente común, al vulgo, sino a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos de Israel. ¿Qué hicieron ustedes con Juan?
Mi amado, es la misma pregunta que nosotros pudiéramos hacer hoy. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo. O que tú puedas llevarte en tu corazón de este tiempo para que puedas de la misma manera cuestionar con gracia, pero con un corazón cargado en oración en favor de aquellas personas que tú sabes que están a tu alrededor y que no tienen a Cristo Jesús. Y que tú puedas decirle de la misma manera que hiciste tú con la predicación del Evangelio. ¿Qué has hecho tú con la predicación del Evangelio? Con esa predicación fundacional, primaria, arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan el Bautista. ¿Qué hiciste tú con esa predicación? ¿Qué hiciste tú con esa predicación? Fulano, mengano, fulana, mengana. ¿Qué hiciste tú con esa predicación? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué estás haciendo tú con esa predicación? Hay una urgencia, y esa urgencia, mi amado hermano, en este contexto se nota a través de esa palabra particular que nosotros vemos allí que el Señor Jesucristo está usando en su símil, en su comparación. Hoy, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Si tú dices ser un hijo de Dios por medio de la fe, ese es un llamado de Dios que sigue haciendo a sus hijos. Es un llamado que Dios sigue haciendo a sus hijos hoy, mi amado hermano. Debemos entender que no podemos entonces ir cuando nosotros entendamos, dejando la labor del Señor para un mañana que nunca termina de llegar. Porque tanto los afanes de este mundo como la obra misma de Satanás nos ponen estorbo para ir y hacer la obra de nuestro Padre. Quien sigue diciendo hasta hoy, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ese fue el llamado, mi amado hermano, que el Padre hizo a estos dos hijos de manera similar, pero yo quiero que veamos las respuestas. Las respuestas de estos dos hijos. El primero dijo, no quiero. ¿Usted lo está viendo conmigo, güey? El primero dijo, no quiero. Mientras el segundo, ¿qué dijo? Sí, señor. Oiga esto. No fue solamente sí. Sí, señor. Mire, óigame, por algo dice el Señor Jesucristo. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Usted se está dando cuenta? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará, porque en aquel día ustedes me dirán Señor, Señor, y yo os diré, apartados de mí, porque nunca los conocí. Nunca los conocí. No es que yo lo conocí y porque ustedes eran malos, porque ustedes se descarriaron, ahora yo reniego de ustedes. Yo lo conozco, pero yo reniego. No, es que nunca lo conocí. Nunca. ¿Quién eres tú? Nunca lo conocí. Nunca iniciamos una relación. Mi amado, si tú estás aquí en esta mañana o si tú estás conectado en esta mañana y no tienes una relación personal con Cristo, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día en que tú digas, mira, son tantas las preguntas que yo tengo en mi cabeza, son tantas cosas que me parecen incoherentes y son tantas, yo no sé, pero yo quiero comenzar una relación con Cristo. Yo quiero comenzar una relación con Cristo. Oye, por lo menos aplica el mismo principio que nosotros encontramos ahí en Malaquía con respecto a los diezmos y ofrendas. Traed al alfolí, traed del alfolí los diezmos y ofrendas y probadme, dice el Señor. Entrégale tu corazón en esta mañana con fe y prueba al Señor. Prueba las promesas del Señor en su palabra. Eso es lo que tú debieras hacer. Si tú estás aquí en esta mañana y que nunca has tenido una relación con Cristo, o bien que te has alejado de tal manera que hoy ni siquiera estás seguro si tienes una relación con Cristo, hoy puede ser ese día en el que tú termines siendo ese hijo que posiblemente has dicho por años, no quiero, y arrepentido, termine siendo. No quiero, dijo uno. El otro dijo, sí, señor. Sí, señor. Hasta un saludo le hizo ahí. Como dice Yumi, respetuosamente. La disposición de nuestro corazón, mi amado hermano,
No se mide por las palabras que utilicemos para clamar a nuestro Padre, se mide por la obediencia a la voluntad de ese Padre. Amén. Así es que se mide la disposición de nuestro corazón para servir y para amar a nuestro Dios. No por la manera en que clamemos, es por la manera en que obedezcamos. No se abstenga, sin embargo, de clamar al Señor Jesucristo como Señor. Clámele como Señor. Pero acompañe ese clamor con un verdadero arrepentimiento que dará frutos dignos de ese arrepentimiento. Pero ¿qué más vemos? Una segunda respuesta que vemos. No necesariamente que dijeron ellos, pero vemos su respuesta. El primero, dice la palabra de Dios, después arrepentido fue. Mientras el segundo dijo, voy, y no fue. Hermano, todo lo que un día comienza siendo una historia de rebeldía y de rechazo al llamado del Señor, termina para la gloria de su nombre cuando hay un arrepentimiento de por medio. Termina siendo para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando hay un arrepentimiento de por medio. No me cabe duda, mi amado hermano, que muchos de los que estamos aquí vivimos justamente esa experiencia. Años tal vez rechazando el Evangelio de Cristo, ¿sí o no? Por lo menos ese fue mi caso. Años rechazando el Evangelio de Cristo. Años diciendo, no quiero. Hasta que Dios, en su misericordia, mi amado hermano, y por medio de la obra de su Espíritu, y por medio de la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír, ¿sí o no? Y el oír por la palabra de Dios. A través de esa predicación de la palabra de Dios, a través de esa efectividad del Evangelio, porque Él es efectivo en sí mismo, no solamente porque por medio de Él se revela la fe, sino que la fe también se revela a través de la predicación efectiva del Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice la palabra de Dios. De manera que por medio de escuchar pacientemente con un corazón anhelante de que Dios obrara en nuestras vidas, nosotros, luego de años de decir no quiero, vinimos arrepentidos a los pies de la cruz de Cristo. Y ese es el clamor que el Señor Jesucristo hoy está nuevamente mostrando delante de estos hombres por medio de estas palabras particulares que estaba usando en su parábola, en su comparación. Arrepentido, dice la porción en este momento particular. Y tengo que hacer énfasis, mi amado hermano, en que si ese arrepentimiento hubiese dependido de mi contrición de corazón, de mi tristeza para salvación, si hubiese dependido de mí, mi amado hermano, mire, yo todavía estuviera diciendo no quiero. ¿Usted puede creerlo eso? Si el arrepentimiento hubiera dependido de mí, yo todavía estuviese diciendo no quiero. La palabra de Dios nos enseña que es Dios quien soberanamente da el arrepentimiento. Amén. Amén. Es Dios quien soberanamente imparte una convicción de pecado en nuestro corazón. Y no solamente nos da la fe para creer, pero también nos da el arrepentimiento para que lo ejerzamos, para que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos. Y en ese proceso particular es que una venda es quitada de nuestros ojos. Dice la palabra de Dios. No nos hemos inventado esta figura. La palabra de Dios dice que una venda es quitada de nuestros ojos y nosotros podemos ver la realidad de nuestro pecado. Y nosotros podemos ver nuestra condición. Y nosotros podemos entonces clamar al Dios de los cielos, muchas veces en llanto, y decirle al Señor y Dios del cielo, perdóname, porque he pecado contra ti. He pecado, soy pecador, yo me arrepiento de mi vida. Yo me arrepiento de mi vida, de haber caminado de espaldas a ti. Eso fue lo que le pasó a este hijo.
Este hijo dijo, no quiero. Y dice la palabra de Dios que después, arrepentido, mi hermano, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay, repítalo conmigo, por favor. Sin arrepentimiento no hay salvación, mi hermano. No la hay. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Usted tiene que estar convencido de su condición de pecado. Por eso es que muchos predicadores en este tiempo, y estoy de acuerdo con ellos, estoy 100% de acuerdo con ellos, temen ese llamado facilista. Confiesa a Cristo y eres salvo. ¿Y dónde está el arrepentimiento en ese llamado, mi hermano? ¿Dónde está el arrepentimiento? Nunca hemos predicado el evangelio de Cristo sin antes confrontarte con tu pecado. Tú tienes que entender tu condición de pecado. Tú tienes que entender tu condición de insuficiencia. Tú tienes que entender que en esa condición tú vas camino al infierno eterno. No hay otra realidad. La condenación, mi amado hermano, lo vamos a ver ahora para finalizar esta porción. La condenación es justamente el resultado de esa respuesta que pospone una y otra vez, apartados del arrepentimiento, apartados de la fe, la obra de la cruz. Sin arrepentimiento, mi amado hermano, no hay salvación. Vamos a verlo. Una consecuencia eterna. Verso 31. Mírenlo conmigo allí. Mateo, capítulo 21, verso 31. Vimos dos respuestas. Vimos un llamado, una urgencia en el llamado. Vimos dos respuestas. Pero vamos a ver esa consecuencia. Verso 31. ¿Cuál de los dos, dice el Señor, hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. Bueno, el primero. Usted sabe, mire, ellos eran los acusados. En el contexto, sobre ellos eran que estaban los dedos del Señor. Pero yo le voy a decir una cosa. Hay argumentos tan aplastantes que aunque tú seas el que está siendo expuesto, tú tienes que terminar concediendo la verdad de las cosas. Y eso fue lo que estos hombres hicieron. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, como si el Señor les estuviera diciendo, bien han respondido. Así mismo es. Así mismo es. De cierto os digo que los publicanos, los cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aún con todo, viendo esto, ustedes no os arrepentisteis después para creerle a Juan de la misma manera. O sea, mire, ¿cómo que decimos aquí? Le mató, el Señor Jesucristo le mató el gallo en la funda a estos sacerdotes y ancianos de la nación de Israel. Fueron por lana y salieron con la cero. Como está Alexia allá atrás. Digo, yo no puedo decir mucho. Deberías pasar. Debería, dice mi esposa, debería pasarme. Yo me crece en los lados todavía. Ahí también. Ah, ok. Miren, mi hermano. Estos hombres estaban siendo expuestos en ese momento y no había manera alguna de que los argumentos le favorecieran. El Señor Jesucristo les expuso. El Señor Jesucristo utilizó estos días en Jerusalén justamente para exponer el pecado de los escribas y los fariseos. Nosotros vamos a llegar a ese versículo, a ese capítulo, ¿verdad? Que es el capítulo número 23, donde el Señor Jesucristo
ataca con encono casi a los escribas y los fariseos y les reitera una y otra vez que lo que ellos eran unos hipócritas. Hipócritas, escribas y fariseos hipócritas. Y muchos teólogos han dicho, ¿verdad?, que ese fue el discurso que predispuso a toda la sociedad para matar a Jesús de Nazaret. Pero el Señor Jesucristo utilizó estos días para eso, mi hermano. Para matarle el gallo en la funda a toda la nación de Israel. A toda la nación de Israel. A sabiendas, mi amado hermano, de que el Señor Jesucristo se había manifestado para salvación. Juan el Bautista, ante todas las cosas, se había manifestado preliminarmente para abrir el camino del Señor. Y luego el Señor Jesucristo se manifestó para salvación a la nación de Israel. Mi hermano, tanto es así que el Señor Jesucristo clamó en más de una ocasión: id a las ovejas perdidas de la nación de Israel. No vayan por camino de gentiles. ¿Usted se acuerda de ese clamor del Señor Jesucristo? No vayáis por camino de gentiles. Vayan a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Y se veía el interés, el ánimo, el amor, la misericordia, la paciencia extendida de nuestro Señor Jesucristo para esto. Para que terminaran, mi amado hermano, de esta manera, negando al Señor, rechazando al Señor Jesucristo y siendo expuesto como fueron expuestos estos hombres en este momento. Ellos, sin titubear, mi amado hermano, dijeron: el primero hizo la voluntad del Padre, siendo ellos mismos ese segundo hijo que dijo sí, Señor, y terminaron olvidando la voluntad de su Padre. Pero la palabra de Dios es muy clara, mi amado hermano, sobre este tema, y nos dice que no todos... Oiga esto, por favor, para que podamos entender de igual manera el contexto de la parábola, porque tenemos que contraponer la revelación y el uso de este símil por parte del Señor Jesucristo con lo que luego él reveló al apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos allí en el capítulo 9, donde leemos que no todos los que son hijos según la carne de Abraham son los que deben ser contados como hijos de Dios. ¿Usted me entiende? Sino los que son hijos según la promesa hecha a Abraham, esos son los contados como descendientes dignos de la promesa. Y vaya conmigo a Romanos 9 para que lo veamos. Romanos 9, capítulo número 1, verso número 1. Romanos 9, verso número 1. Y fíjese, para que usted se dé cuenta cuál es la realidad de esta porción, en la cual el Señor Jesucristo muestra a un padre hablando a dos hijos. Pero luego vemos todo el contexto bíblico y vemos la revelación de un Dios justo que dice claramente: sí, está bien, es hijo, pero no todos los hijos son hijos de la promesa. Ismael era hijo de Abraham, ¿sí o no? Sí, pero el hijo de la promesa siempre fue Isaac. Amén. Entonces miren lo que dice Romanos capítulo 9, verso 8. Verdad digo en Cristo, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esos israelitas que se han pasado la historia diciendo sí, Señor, y no van. Que son israelitas, verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, por si fuera poco, miren, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora, no que la palabra de Dios se haya equivocado o haya fallado, dice el verso 6.
No que la palabra de Dios haya fallado, no que Dios haya elegido a esta nación y luego haya Dios tenido que hacerse de una nación gentil, porque esta nación de Israel fueron los hijos que dijeron sí, Señor, y nunca fueron. Y nunca se arrepintieron para luego entonces ir a hacer la labor de su padre. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que, siga leyendo, verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, miren ahí la razón, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Verso 8. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Verso 8. Mírenlo ahí. Esto es, dice Pablo, esto es, no lo que son hijos no lo que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Amén. Esos son los hijos de Dios. No los hijos de Abraham según la carne, ¿ah? Son los hijos de la promesa, los hijos de la fe, aquellos que han venido a los pies de Cristo por medio de la fe en su obra de la cruz. Esos son los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, donde ha habido un arrepentimiento. Donde luego de haber dicho no quiero, ha habido un arrepentimiento. Amén. Esos son los hijos de Dios. ¿Usted lo ve? ¿Ve la relación entre la parábola que el Señor Jesucristo usa y nuestra realidad como iglesia de Cristo? ¿Lo ve usted? ¿Sí o no? Este hijo que dijo, sí, Señor, voy, era hijo en verdad, pero en la carne. En la carne. Claramente no era hijo de la promesa. ¿Eh? No era hijo por medio de la fe en la promesa. Por lo que, mi amado hermano, también es necesario que nosotros entendamos que esa expresión que nosotros vemos en el versículo que dice, los publicanos y las rameras van delante, no significa, si nosotros también vamos, pero un chimatra. No, la idea aquí, mi hermano, es, mira, antes de que entre tú al reino de los cielos, entra esta prostituta y este cobrador de impuestos. ¿Usted me está entendiendo cuál es la idea? Esa es la idea. Esa es la idea, porque donde no hay arrepentimiento, no hay salvación. Punto. Tú puedes ser hijo en la carne, tú puedes ser israelita, tú puedes andar, mire, con los buclecitos y la cosita aquí. Yo estoy loco por dejarme unos buclecitos de esos de judío. Tú puedes andar, mira, ahí en el muro de los lamentos, todos los días, ¿eh? Y tú puedes hacer todos tus sacrificios, y tú puedes ser el judío más ortodoxo, pero no son los hijos de la carne, son los hijos de la promesa lo que son la descendencia. Los hijos de la promesa, los hijos de la fe de Abraham, son los que constituyen la promesa de nuestro Dios para salvación. Mire cómo dice, vamos a seguir leyendo, capítulo 9 de Romanos, verso 25 al verso 3, al verso 33, vamos a leerlo. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Quiénes son esos, mis hermanos? Nosotros, amén. Somos nosotros, mi hermano, diga amén, somos nosotros. Ese pueblo que no era pueblo, somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿O acaso usted es del linaje de Abraham, según la carne? Dígamelo, sacarlo y ponerlo al margen y seguirme dirigiendo de esa manera al resto de la iglesia. Porque somos nosotros, aquellos que no éramos pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la amada, y a la no amada, amada. Y oiga, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Amén. La iglesia de Cristo, hijos de Dios viviente. No solamente la nación de Israel, los descendientes de Ur, que fue llamado de los caldeos, y luego a través de Isaac le fue llamada descendencia, ¿ah? Y luego a Isaac le fue llamada descendencia en Jacob, ¿ah? Porque a Esaú aborrecí, pero a Jacob amé, ¿ah? Y luego en José, que preservó la nación, y luego en Moisés. Mire, estoy hablando de los patriarcas a grandes rasgos.
Pero no por ese linaje, mi amado hermano, de la sangre, de la carne y de la sangre. Es por medio de la fe que usted y yo somos llamados hijos de Dios. Verso 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo quién seríamos? Como Sodoma habríamos venido a ser. Y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué es entonces lo que podemos concluir? ¿Qué pues diremos? Verso 30. Que los gentiles, mi hermano, que no iban tras la justicia, que no iban tras la justicia, que decían no quiero, ¿usted me entiende? Esos gentiles que decían no quiero, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, que decía sí, Señor, y nunca fue. ¿Qué dice la palabra de Dios? No la alcanzó. ¿Usted está viendo la similitud? ¿Por qué? Porque, dice el verso 32, porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, para hacer cosas, para que se les viera cumpliendo las pautas religiosas que ellos mismos habían establecido para sus vidas. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es esa roca angular, esa piedra angular, que cuando es predicada a muchos les molesta, porque les confronta con su convicción espiritual, con su convicción religiosa. Pero él sigue siendo esa roca que hace caer, dice la palabra de Dios. Y yo necesito que tú entiendas que él también sigue siendo esa roca sobre la cual tus pies pueden ser puestos. Para gloria y para vida eterna. Cristo Jesús. La misión que tenía Israel, mi amado hermano, según nos lo revela el Antiguo Testamento, siempre involucró a las otras naciones. Porque la labor de Israel debía ser esa, ser un sacerdocio y un expositor de la gloria de Cristo delante de las naciones. Y esa revelación incluye muchos elementos que nos ayudan a entender esa verdad. Por eso hace eco en la iglesia hoy y la incluye. La promesa divina a Abraham incluyó la provisión de que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y estemos claros de todas maneras, mi amado hermano, que este todo es un todo cualitativo, ¿de acuerdo? No es un todo cuantitativo, ¿ok? ¿Se entendió eso? Un todo cuantitativo es el todo absoluto que incluye cada una de los elementos del universo, ¿sí o no? Ese es el todo cuantitativo. Pero eso no es lo que Moisés está escribiendo aquí en el Génesis. En relación a la promesa de Dios sobre Abraham. No es todas las familias de la tierra en términos cuantitativos. Es toda la familia de la tierra en términos cualitativos. De toda tribu y nación, dice la palabra de Dios, Dios salvará para su gloria. Amén. Eso es lo que significa esa expresión. Eso es lo que significa esa expresión. Y lo vemos allí en Apocalipsis. Acompañen Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, verso 8 y 10, verso 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y mire lo que dice allí, mi hermano. Y con tu sangre nos has rescatado, nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Somos nación escogida de entre todo el linaje, pueblo, lengua y nación de este mundo. ¿Usted lo entiende eso? Pablo, Juan, los apóstoles, el mismo Moisés escribiendo acerca de la promesa de Dios sobre Abraham, se refiere de esta manera a toda tribu, lengua y nación. Por eso, mi amado hermano, que el mismo apóstol Pedro, cuando habla acerca de lo que somos, nos dice eso exactamente. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Escogido entre quiénes? Entre el universo. Y los marcianos, y los de Júpiter, y los de Saturno se quedan. No, eso no está escogido, nada más todas las familias de la Tierra. No. Linaje escogido de entre toda nación, tribu y lengua. Entre toda nación, tribu y lengua. Porque el Señor Jesucristo no murió para salvación de todos, murió para salvación de los que creen. Amén. Amén. De los que creen. La salvación es solamente para los que creen. El evangelio sí es para todos. Amén. Usted lo sabe eso. Hemos insistido en eso para que usted lo sepa. El evangelio para todos. La salvación para el que cree. Solamente para el que cree. Y ese que dice creer tiene que venir en arrepentimiento, porque sin arrepentimiento tampoco hay salvación. Yo creo que eso está como 1 más 1, 2. ¿Verdad que sí? Está fácil, ¿sí o no? Pero mire, y con esto concluimos, mi amado hermano. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y oiga para qué? Y usted lo sabe. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Para que vayamos a trabajar en la vid del Padre, que nos está llamando y nos está diciendo: ve hoy a trabajar en mi vid. ¿No es eso lo que estamos viendo? ¿No es eso lo que hemos visto en la mañana de hoy? Somos nación santa y escogida para algo. Ese es un propósito. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces no digas, mi amado hermano, sí Señor, y no vayas. Es preferible que entre los que están aquí en esta mañana que no tienen a Cristo Jesús, digan honestamente: no quiero, y luego en arrepentimiento vengan y hagan la obra de su Padre. Porque, mi amado hermano, en términos naturales, todos somos criaturas de Dios. Pero usted y yo nada más tenemos oportunidad de pasar a ser hijos, y no solamente del linaje, ¿verdad? Ya usted es hijo. Posiblemente algunos de los que están aquí no tengan sus padres vivos, pero usted en algún momento de su vida fue hijo. Natural, de forma natural. Pero es posible que no todos los que estemos aquí seamos hijos de Dios. Eso sí es posible. La palabra de Dios en esta mañana nos presentó a 2 hijos, ¿sí o no? A un hijo, evidentemente, según la carne, simplemente según la carne, por cuanto era hijo, pero nunca hizo la voluntad del Padre. Y la palabra de Dios con toda claridad dice que el que me ama, mi palabra guardará, ¿sí o no? Pero también nos presenta a otro hijo, que en los tiempos de su condición natural de pecado decía: no quiero. Pero en su gracia soberana y en su intención para salvar, Dios proveyó el arrepentimiento y la fe, como ha obrado en los corazones de muchos de los que estamos aquí. Pero su condición en esta mañana es que Dios todavía se mantiene como ese Padre al que tal vez tú clamas. Tal vez tú clamas como Señor, pero no tienes una relación personal con Él por medio de Cristo.
Yo te reitero que hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día en el que tú entiendas la necesidad de un arrepentimiento, la necesidad de que aunque andes en rebeldía y en rechazo del llamado de Dios para tu vida, hoy es el día en que tú puedes venir a arrepentimiento. Hoy es el día en que tú puedes venir a salvación. La palabra de Dios continuará llamando. Pero tú y yo no tenemos control, no tenemos decisión sobre nuestros días. Por eso es que la palabra de Dios usa, mi amado hermano, también una expresión que nos habla de inminencia, de urgencia. Y esa palabra es hoy. Amén. Hoy. La vimos en la porción, pero también la encontramos en la palabra de Dios. Hoy puede ser el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Amén. Revisa tu corazón. Revisa tu corazón individualmente. Nadie tiene que tocarte, nadie tiene que poner la mano sobre tu hombro, sobre tu cabeza. Revisa tu corazón. El Espíritu de Dios es suficiente para darte convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en esta mañana, oh Señor y Dios del cielo. Porque en nuestra condición seguimos necesitando de ti. Aunque tenemos tu palabra en medio nuestro, aunque somos una iglesia de Cristo que teme a Dios y busca hacer su voluntad, aunque la palabra de Dios no ha dejado de predicarse durante estos últimos 2 años, aunque continuamos, oh Señor, ministrando a Cristo y sirviendo a otros, seguimos necesitando de Cristo. La necesidad permanece allí, porque nuestros corazones, oh Dios del cielo, fueron afectados de tal manera, oh Padre amado, que tú tuviste que venir en la persona de Cristo Jesús y pagar personalmente por las consecuencias de ese pecado. Y hoy, todos aquellos que estamos, oh Señor, apercibidos de nuestra condición, te damos gracias. Porque tú extendiste tu mano, oh Señor, y tú nos llamaste a arrepentimiento. Es nuestra oración, oh Señor, ahora que tú hagas lo mismo con todas aquellas personas que están en este lugar, que no tienen convicción, que el Espíritu Santo no les da testimonio a sus espíritus de que son hijos de Dios. A ellos, oh Dios de la gloria, llámales de igual manera a los pies de Cristo. Es nuestra oración delante de ti, Padre amado. Ten misericordia de cada uno. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.